Universidad Rafael Belloso Chacín, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social y la Cátedra de Periodismo Radiofónico 2 presentan Dueñas de sí mismas. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. La desigualdad de género es un problema que existe desde los tiempos antes de Cristo. Siempre se ha dicho que la mujer debe doblegarse ante el hombre y hacer todo lo que se le diga. Como dice en el versículo bíblico 1 de Corintios, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Por ello, antes de que surgiera en el mundo el llamado movimiento feminista, todas las mujeres eran privadas de libertad y de los derechos primordiales que debe tener cada ser humano, como lo son el derecho a la educación, la libertad y al voto. Yo puedo ser jefa de hogar, empleado. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Hay muchos aspectos de los que se pueden hablar cuando nos referimos a la desigualdad. Está, por ejemplo, la desigualdad laboral, educacional, familiar y de poder, sin olvidar el maltrato físico y psicológico que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada... La primera ola del feminismo comienza con la Revolución Francesa en 1789, la cual planteó como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos. Pronto surgió la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo. Las libertades, los derechos y la igualdad jurídica, que habían sido las grandes conquistas de las revoluciones liberales, no afectaron a la mujer. A partir de aquel momento, en Europa Occidental y Norteamérica, se inició un movimiento, el feminismo, que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación. Hoy me levanto, otro día, siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. En el año 1971 surge la publicación de la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, el primer libro en la historia escrito por la francesa Olympia Gaudiès, que habla sobre la igualdad de derechos. Como consecuencia, se ordenó un juicio contra Gaudiès y la sentenciaron a la guillotina. Este hecho sucedió en 1793. Este momento puso en evidencia la naturalización de la discriminación y la violencia hacia la mujer, las que hoy son llamadas feminazis. Por hacer valer sus derechos, solo piden una cosa: libertad e igualdad. Así vivas no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera. ¿Por qué se nos tacha de feminazis? Si ese término ni existe, solo estamos buscando que se nos deje de matar, se nos deje de hacer de menos, de ir por la calle y sentirnos acosadas.
1792, la escritora Mary Wollstonecraft, una de las primeras en vivir de manera independiente como escritora, publicó el libro Vindicación de los Derechos de la Mujer. En este, Wollstonecraft reflexiona sobre la ética y el lugar de las mujeres en la sociedad, bajo los valores que la Ilustración había infundido en aquella generación, como el principio de libertad individual, razón, igualdad y fraternidad. Un sistema patriarcal nos dijo que nuestro destino, nuestro origen y nuestra única misión en la vida era cuidar a los hijos, quedarse en casa y las labores domésticas, y que esas tareas, el feminismo no critica esas tareas o que las feministas no cuidan a los hijos e hijas, sino que esas tareas son de la humanidad, no de las mujeres, ¿no? Y finalmente, cómo está dividida nuestra sociedad y estas visiones también desde otros ámbitos reducen a las mujeres a que tengan que continuar con esa carga y que mermen sus oportunidades en otros ámbitos. Por mis hermanas voy a luchar, porque vivas no quiero, libres sin miedo. Así. Entre 1792 y 1868, las mujeres siguieron luchando por sus derechos, y en el año de 1869 se da inicio a la segunda ola del feminismo con el movimiento sufragista. Este comienza con un libro que promueve la transformación de algunas leyes, como la ley del matrimonio, propone el acceso de las mujeres a la educación y denuncia la manipulación de la sexualidad femenina como un instrumento de control sobre las mujeres. Con respecto a la educación, en la actualidad la ONG Plan Internacional señala que una parte importante de los más de 600 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que carecen de formación o estudios son mujeres. En 1908 comienzan los movimientos laborales feministas con una protesta en Estados Unidos para reclamar jornadas menores de 12 horas, mejores sueldos, el fin del acoso sexual en el trabajo y el fin del trabajo infantil. Este es el día que los sindicatos de mujeres trabajadoras en Estados Unidos toman como referencia para celebrar el Día de la Mujer. En el año 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta se hace explícito el mandato de reconocimiento de igualdad de género ante las leyes en todos sus ámbitos. Podría contar algunos episodios cuando yo era viceministra de Cultura y el presidente en funciones, el arquitecto Sixto Durán, me dice, yo querría nombrarte ministra, pero no sé si debo. Yo le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Me dice, porque eres mujer. Y yo digo, ¿pero por qué no? Me dice, porque no sé si vas a poder con el mayor sindicato de maestros que existe en el Ecuador, que hasta tumban presidentes. Yo le dije, bueno, si usted se atreve, yo también, ¿no? Así es que me tocó ser la primera mujer ministra de Educación. Hubo una sorpresa general en el país. En la campaña uno encuentra de todo, desde gente que en el mercado le dice, vaya a la casa, tiene que cocinar, ¿no? Eso era muy frecuente que a uno le dijeran en las calles. En el año 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta se hace explícito el mandato de reconocimiento de igualdad de género ante las leyes en todos sus ámbitos. A todas las adversidades nos toca pues levantar la cabeza y poner en alto nuestras ideas, nuestros posicionamientos, nuestras demandas que son históricas. Parte de nuestras luchas, exigir que haya una claridad en el rol, en la institucionalidad, en la política pública, en la asignación de presupuestos. 1973 surge el primer precedente para la legalización del aborto. Un tribunal de Estados Unidos aprobó la sentencia conocida como Roe contra Wade, en la que reconoce el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, sin que ello implique pena de cárcel. Esta sentencia ha sido fundamental en la discusión sobre el tema,
y desde ellas se han generado múltiples debates. Es fundamental que tengamos esta ley, no solo para despenalizar y dejar de utilizar el Código Penal sobre las personas gestantes, sino también para permitir la decisión de cada una de las mujeres y las personas gestantes sobre su propio cuerpo, sobre la posibilidad de ser o no madres, y en ese punto es clave que tengamos este derecho establecido. Luego, en el año de 1992, es el inicio de la tercera ola del feminismo. La escritora feminista Rebecca Walker publica un libro llamado Becoming the Third Wave, o Inicio de la Tercera Ola en español. En este texto, ella introduce una serie de temas que se vuelven importantes en las teorizaciones y acciones del feminismo contemporáneo, como el derecho a la diversidad sexual y las desigualdades del feminismo según los países y sociedades. Y donde quiero, independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Más adelante, en 1999, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual. La Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, junto a la Conferencia de Mujeres, establecieron el día 23 de septiembre para concienciar sobre el problema de la explotación sexual y trata de personas. Las estadísticas indican que el 80% de las víctimas son mujeres y niñas. En el caso de la población femenina, 95% de ellas son destinadas a la explotación sexual. Pues me resigné a vivir con ella, a seguir con mi rutina de sirvienta y más aparte entrar a los hoteles día y noche. Pasa el tráiler, se detiene, empezamos a caminar y yo solo sentí que me pusieron algo en la boca y ya no me acuerdo. Cuando yo reaccioné, ya iba yo amarrada de los pies, de las manos, con los ojos medios tapados y íbamos arriba de un tráiler. Entramos a la década del 2000 y el año 2009 puso en evidencia una de las realidades más terribles para las mujeres que no ha logrado ser superada, la violencia de género. En la ciudad Juárez, México, ocurrieron más de 2.300 feminicidios en aquel año, que no fueron resueltos por las autoridades. Pero es un problema universal, es un problema que rebasa desde luego las fronteras de Centroamérica y de México, pero que ahí tiene características que a quienes ahí vivimos nos preocupan profundamente. Hay toda una tradición cultural sobre este particular que ha venido concibiendo durante siglos a la mujer como un sujeto de dominio, como un subordinado, como un subalterno. Y para muchas personas es un sujeto del que se puede prácticamente usar y abusar, desgraciadamente. Estoy yendo a los aspectos más negativos de este problema, que de alguna manera repercuten en el maltrato físico, en la violencia psicológica y física, y que se ha traducido en feminicidios. Todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. En la actualidad, un nuevo informe de ONU Mujeres alerta sobre la persistente discriminación de las mujeres y niñas en todo el mundo. Los nuevos datos relativos a 89 países muestran que hay 4,4 millones más de mujeres que viven en la extrema pobreza en comparación con los hombres. También la ONG denuncia que el 90% de los países tienen al menos una ley que limita la igualdad entre varones y hembras. Esto supone que 1 de cada 5 mujeres en todo el planeta no tiene acceso a la información ni trabajos dignos. ¡Justicia! Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas. Han pasado muchos siglos desde que comenzó la lucha por los derechos de las mujeres. Desde 1789 hasta la actualidad se han logrado grandes cosas. Hoy en día las mujeres pueden trabajar, estudiar, votar y muchas cosas más. Pero la lucha sigue latente en la comunidad feminista debido a que en el mundo todavía existe la desigualdad laboral, educacional y social contra la mujer.
para evitar que las generaciones futuras crezcan en una sociedad donde las niñas tienen menos oportunidades, donde son maltratadas, secuestradas y violentadas, el feminismo sigue trabajando para fortalecer sus derechos y para que cada mujer en el mundo pueda ser dueña de sí misma. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de